¿Qué tal, mis queridos doctores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. tardes. ¿Qué tal? Bueno, bien, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Ah, son muchos temas que vamos a abarcar, ¿ok? Entonces, les comento nada más para el colegiado. Tuvimos una reunión el día de ayer. Quedamos en que el colegiado iba a ser equitativo. Entonces, de los bloques que se están llevando, neuro, cardio, renal, digestivo, tuberculosis, VIH, pues cada uno de esos bloques van a tener más o menos entre 6 preguntas, más o menos, son 40 en total. Había discusión ahí al respecto de que querían meter más preguntas sobre solo un tema, sobre todo neumonías, VIH, tuberculosis, pero bueno, esta vez el colegiado va a intentar ser un poquito equilibrado, entonces, bueno, esperen preguntas pues de todo tipo, ¿ok? Bien, como vamos ahorita, pues, y ven, pues las clases van un poquito pues, lentas, ¿no? Pero vamos a empezar ya a agarrar ritmo. Y el día de hoy vamos a ver el tema de meningitis. Y espero que ver si podemos pues, tener la posibilidad de avanzar a absceso cerebral. Y ya para la próxima clase empezar ya con neumo. Bien, neumo iniciaríamos con de arriba abajo, sinusitis, bronquitis y luego ya nos adentraríamos a neumología, a neumonías, ¿verdad? Como tal, neumonías típicas, atípicas, neumonías incluso por coronavirus, que es un tema que actualmente les está interesando bastante, entonces lo veríamos a profundidad, ¿ok? Es posible que, como les había comentado desde un principio, nada más lleguemos a endocarditis y ahí nos quedemos con el colegiado porque sí veo ahorita complicado que podemos avanzar más rápido, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda? Doctor, yo nada más una cosa. ¿Se acuerda que la clase pasada le había preguntado si nos puede dar una clase de antibióticos? Recuerdo que me dijiste, lo contacto en tal fecha y yo te dije, tengo libres miércoles Sí. en la tarde. Sí, te dije Le mandé miércoles. un mail, pero no, me imaginé que no le llegó. Tengo su correo mal porque sí. Ah, Dios, es que ha habido muchísimo trabajo. De hecho, ahorita, por ejemplo, tuve de guardia en la raza, no descansamos nada. Me la seguí ahorita en el 20 de noviembre y no descansamos nada y ahorita le estamos siguiendo. No creo que haya visto tu correo. Ok, no se Pero bueno, preocupe. ¿quieres apuntar mi correo? Sí, por favor. A ver, Oscar.López SA de Ujú. Sociedad Anónima, arroba anahuac.mx. Ok. Si no me llega ese, incluye el correo siguiente, bueno, el bien original, el mío, ¿verdad? Oscar López Santiago, Oscar López Santiago, Sí. arroba outlook.com. Ok. Seguramente nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Gracias, doctor. Bien, entonces, ya creo que les estoy compartiendo la presentación. Te dejo de ver. A ver, dice Javier, buenas noches, doctor. ¿Qué te pasó, Javier? Órale. Bueno, Javier está enfermillo. Tiene choque hipovolémico, de tipo endógeno. Ya se imaginarán de qué tipo es. Bueno, ok, no te preocupes, Javier. Bueno, vale. Entonces, bien, ya está la presentación. ¿Sí está ¿Sí ven la presentación? No. No, doctor, no se ve. No. No, doctor. Ok, entonces déjame ver. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Ok, entonces veremos el día de hoy un poquillo acerca de esto de encefalitis, ¿no? El tema realmente es más sencillo, mucho más sencillo que meningitis. Meningitis es un tema pesado, conglomerado de mucha información, a veces cosas nuevas. Es difícil entrar con un tema de ese tipo a estos temas de infectología y luego recordar cosas de micro, recordar cosas de farmacología, en fin. Este tema es mucho más sencillo, puesto que verán que prácticamente la única evidencia real de tener, bueno, nosotros como médicos generales, ¿verdad? De tener algún contacto con este tipo de encefalitis es obviamente de origen viral.
La mayor parte de las infecciones de este tipo de encefalitis van a ser así, virales, y el mayor agente infeccioso que nos puede llegar a ocupar, bien, y por eso es que nos guiamos más sobre eso, es el herpes virus simple. Bien, habrán muchas otras causas, ahorita las veremos, pero de forma muy generalizada, ¿verdad? Tendremos que la encefalitis viral tiene que ser, perdón, la encefalitis va como tal viral, y de la viral la mayor frecuencia es la encefalitis de tipo por herpes virus simple, aunque hay muchas otras causas, y por lo tanto el tratamiento es muy simplista. Ahorita van a ver que el tratamiento es muy sencillo, ¿ok? Bien, por definición tenemos que es la inflamación del cerebro causada por infección, ¿verdad? Y que generalmente les había comentado que es de origen viral, y como vieron en el video del doctor que no recuerdo su nombre, en el Nacional de Neurología, pues también la encefalitis puede ser de origen autoinmunológico, también puede ser también de origen farmacológico, también o puede ser de origen traumático, pero bueno, en este caso, como es un tema de infectología, pues vamos a ver un poquito acerca de estas infecciones, ¿ok? Algunos pacientes pueden presentar también datos de afección meningia, y al contrario, ustedes recuerdan, la meningitis también podría, pues, verse relacionada con encefalitis, sobre todo, digo, no es la misma origen, no es la misma fisiopatología al respecto de la meningitis, ¿no? Que finalmente las interleucinas, las citocinas llegaban a inflamar hasta el encéfalo, o incluso debido a las alteraciones que habían a nivel de edema cerebral, llegaba a haber oclusión o fenómenos de trombosis a nivel de arterias cerebrales que pudieran ocasionar fenómenos de inflamación o edema cerebral, citotóxico y vasogénico, al que causa finalmente este tipo de infecciones. Las virales llegan directamente, causan directamente el daño, y ahorita veremos por qué. Mucho tiene que ver con el tropismo o la preferencia de los diferentes virus a las diferentes regiones del encéfalo. Veremos que en este caso la encefalitis también mucho tiene que ver con trastornos, no ya tanto de irritación meningia, sino que ya trastornos ya focalizados a nivel central, a nivel neurológico. Incluso muchas veces se llega a confundir con trastornos psiquiátricos, bien, de origen agudo, pero que no son. La clínica, como ven ustedes aquí, pues es muy variada. Puede haber desde confusión, desde trastornos conductuales, alteraciones en el estado de conciencia, puede haber incluso por el evento de edema cerebral, ligero letargo, coma, puede haber también alucinaciones, e incluso pues la agitación psicomotriz también por la presencia de edema cerebral e incremento en la presión intracraniana, con cambios en la personalidad, y es lo que les comento, pueden haber estados francos de psicosis. Entonces, este tema también, pues hay que estarlo viendo muy de cerca con el psiquiatra, si es que se llega a descartar la etiología viral o la lesión estructural, ¿correcto? Hay localizaciones muy focalizadas, sobre todo a nivel de crisis epilépticas, que pueden llegar a ser desde generalizadas hasta crisis epilépticas muy focalizadas, sobre todo a nivel frontal o temporal, y debido sobre todo también al tipo de trofismo o preferencia que tiene ese tipo de virus sobre el sistema encefálico. Hay trastornos, como ven ustedes aquí, también a nivel pues de los centros de regulación térmica, también así como también los centros de regulación del núcleo supraóptico y paraventricular, sobre todo por la liberación de vasopresina o de arginina vasopresina, que van a provocar en un momento dado incluso trastornos en electrolitos, en sodio, esto pues llamado pues diabetes insípida, ustedes ya la conocen, y algunos trastornos también que pueden llegar a ocurrir más o menos de la misma etiología o fisiopatología que en la meningitis, por estrechamiento de algunos vasos, van a encontrar que puede haber afasia, perdón, ataxias, hemiparesias, ¿verdad? O también incluso amiclonías que se pueden relacionar a una encefalitis. Como ven, los trastornos de encefalitis pueden llegar a ser un poquito, pues, variados, ¿está bien? Del 100% de casos que se llegan a observar, de entre más o menos entre 7 cada 100,000 hospitalizados por meningitis en Estados Unidos, el 100% de los casos que llegan a ocurrir, la etiología, como les había comentado, pues llega a ser viral. Bien, vean ustedes aquí como el 50% de las otras causas, bien, no se conocen, no llegamos a conocer la causa. Entonces, incluso por eso hay que estar investigando otras patologías como las autoinmunológicas, las farmacológicas y otras cosas, muchas más, pero el 50% de estas causas por encefalitis
que eran desconocidas. ¿Está bien? Y de este 50% que se reduce finalmente las causas o la etiología de las encefalitis, de estos 75, depende de la bibliografía que lean, pero va entre el 50 a 75% de todas las virosis o enfermedades virales que puedan causar encefalitis están relacionadas a herpes virus simple. Y el otro porcentaje, ese otro 25% que resta, más o menos, tiene que ver sobre todo con, en segundo lugar, el virus de varicela zoster y otros arbovirus y enterovirus que pueden existir, sobre todo en otras latitudes y que se reportan poco en México. Como ven aquí nuevamente, pues en Estados Unidos, ¿verdad? 20 casos de encefalitis por año es realmente pues muy poquito, ¿verdad? Y son cientos las cantidades de virus que pueden llegar a existir. En orden decreciente, les pongo nuevamente aquí qué es lo primero: virus herpes simple, 75%, virus varicela zoster, el otro 25%, en conjunto con estos otros virus, virus de Epstein-Barr, virus de, pues algunos arbovirus, algunos enterovirus, y los arbovirus pues pueden llegar a causar epidemias. Como ven aquí, de estos arbovirus contamos con los alfavirus, los flavivirus y los bunyavirus, ¿no? Que ustedes ya vieron ahí en microbiología, seguramente vieron, pues, cómo es que los alfavirus podían provocar algunas encefalitis equinas, perdón, orientales, que se ven sobre todo mucho allá en China, o algunos flavovirus, como por ejemplo el virus del este del Nilo, que dan muchas encefalitis, sobre todo en Estados Unidos, o la encefalitis de San Luis, que también se da sobre todo en Estados Unidos, la encefalitis japonesa o la encefalitis también por Powassan, que también se ve mucho en estas latitudes pues de Asia, ¿ok? Y bueno, algunos bunyavirus, que estos bunyavirus son un poco frecuentes, pueden encontrarse en la forma de encefalitis de California, obviamente ubicadas muy geográficamente bien, en el estado de California, y el virus de la Cross, que también pues, puede llegar a estar diseminada en parte de Estados Unidos. Si vemos la etiología de forma muy estratégica, ya muy diferenciada, ven ustedes aquí cómo es que el arbovirus, en este caso ejemplificado por el virus del Nilo del Este, entonces está pues localizado mucho en Estados Unidos. Si ustedes revisan encefalitis viral en Estados Unidos, hablan muchísimo del virus del este del Nilo, pero no es así en México. Bien, aunque está incluido México, en México no tenemos mucho de esto. Es más, nosotros nos asemejamos mucho a lo que es Centroamérica y Suramérica. Mucha encefalitis quizás por virus del Zika o virus de chikungunya en un momento dado, y esto debido sobre todo a regiones también muy específicas en México. ¿Y a qué me refiero? Al sur de México: Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, ¿ok? En caso de Europa, ustedes podrán ver ahí muy específicamente este virus de la Toscana, que es un munyavirus. Y en el caso de Asia, pues están muy frecuentemente asociados también los virus del Nipah, que es un para Myxoviridae. Y también en el caso de África, está muy frecuentemente relacionado el parecovirus 3 humano, que pues bueno, se llega a relacionar mucho con causas de encefalitis, además de las causas clásicas, ¿no? Del 75% de herpes virus simple. En esta imagen ustedes pueden ver aquí como en el New England Journal of Medicine reportan más o menos, ellos se hicieron a la tarea de buscar, ¿verdad?, perfiles de virus y además perfiles de focalizaciones en el cerebro. Como ustedes pueden ver ahí, la primera imagen dice ahí, pues el perfil, ¿verdad? Y la focalización. Bien, y viene ahí, por ejemplo, en el porcentaje. ¿Qué dice ahí? Lóbulo temporal. Bien, es decir, hay focalizaciones del lóbulo temporal. Bien, hay crisis convulsiva del lóbulo temporal. ¿Quién provoca esto? Ustedes ven ahí en esa causa probable, ¿verdad? Causa viral, herpes virus simple, virus varicela zoster, enterovirus, ¿verdad? Ahí están incluidos, influenza e influenza B. ¿Qué porcentaje de estos virus pueden llegar a causar esto? Ven ustedes ahí, 53% de estos virus se relacionan entonces con crisis del lóbulo temporal. Pero no solamente eso, también existen también crisis a nivel cerebelar, en el cual pues, el paciente puede llegar a alteraciones pues, del equilibrio, ¿verdad? Y en este caso, pues no es mucho porcentaje, el 25%, y ustedes pueden ver ahí que pues, se asocian a algunos enterovirus, algunos rotavirus, ¿verdad? En los niños, a adenovirus, incluso al virus del hepatitis C, cosa que cambia un poquito, ¿no? Entonces, vean ahí cómo cambia, ¿no? Claro, esto, les comento, es pues nada más asociaciones que han encontrado entre la presencia de virus
y la presencia de algún perfil, ¿verdad?, de focalización, ya sea temporal, cerebelar o incluso extrapiramidal, con movimientos y desórdenes debido, bueno, o de orden talámico en un 13%, y que son debidos a otros virus, virus respiratorios, virus del éster del Nilo, enterovirus, virus del herpes simple, un poquito más atrás, ¿verdad? Virus de varicela zoster, perdón, también están metidos, pero ven ustedes ahí cómo hay una posible columna con posibles causas no virales. Como ven, no solamente los virus pueden causar el tipo de focalización, crisis del lóbulo temporal, cerebelar o extrapiramidal. ¿Quién más? Por ejemplo, causas no virales, ahí vienen, en el caso del lóbulo temporal, por ejemplo, micoplasma, ¿está bien? En el caso de la focalización cerebelar, pues el micoplasma también tiene que ver ahí. Y en el caso, por ejemplo, de los movimientos o focalizaciones extrapiramidales, vean ahí cómo el estreptococo, nuestro amiguito ahí, y con la tuberculosis y micoplasma también, pues se semejan mucho a lo que puede llegar a causar los virus respiratorios a nivel del encéfalo. El 9% de los casos en esta revisión que hicieron, eh, pues puede llegar a provocar hidrocefalia, ¿está bien? Y la hidrocefalia la causan finalmente los enterovirus, en el caso de los niños sobre todo, y algunas otras posibles causas no virales. Ven ustedes ahí nuevamente infecciones pues, fúngicas, infecciones bacterianas, sobre todo pues Streptococcus neumonía y también la tuberculosis, ¿ok? Pregunta para ustedes, ¿por qué se causa la hidrocefalia? ¿Cuál es el origen de la hidrocefalia en las encefalitis? Veamos, ¿qué opina Jonathan Minian? Jonathan, ¿tú qué opinas? Doctor, creo que tuvo un problema, bueno, una emergencia. Ok, vale, pues. ¿Y Lisette Ortega? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué opinas tú del origen o cómo explicas tú el que el 9%, que es muy poquito, ¿verdad?, puedan cursar estos pacientes con hidrocefalia? ¿Cuál es el origen de la hidrocefalia? ¿Qué Es es lo porque que- se alteran las vellosidades aracnoideas, Ujú. entonces se pierde la reabsorción y es como se crea la hidrocefalia. Así es, ¿no? Puede haber incremento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo por parte de los plexos coireos, o también, como tú bien dices, ¿no? Recuerden que en las vellosidades aracnoideas existe un sistema, bien, de regulación y de contrarreflujo, que son unas grandes vesículas, y que estas grandes vesículas que se supone que deben de transportar nuevamente el líquido cefalorraquídeo de regreso al sistema, pues se obstruyen. ¿Quién les obstruye? Bacterias, virus, hongos, ¿no? Entonces, esa es la causa de la hidrocefalia. En el caso pues, de la encefalitis viral, tiene que ver mucho con enterovirus, ¿ok? Bien, no solo eso, ven ustedes ahí como también, pues hay síndromes muy generalizados o localizados, sobre todo a nivel pues, de crisis convulsivas. Entonces, pueden haber ahí, ustedes ven, pues alteraciones a nivel de lesiones multifocales, a nivel pues, de la materia gris o materia blanca, en un 36%. Puede haber crisis convulsivas intratables debido a estos virus, ¿verdad? Por encefalitis, e incluso hasta en un 19%, incluso pues psicosis, como ven ahí, de nuevo establecimiento, en un 15%. Imagínense ustedes que sean normales y de repente tengan un virus, ¿verdad? Un enterovirus, por ejemplo, que puede llegar al encéfalo y que pueda provocar una psicosis y les diagnostiquen pues como una psicosis, ¿no? Entonces sería muy trágico, puesto que estos pacientes que llegan a tener este tipo de trastornos y no se tratan como encefalitis, si se tratan como trastornos psiquiátricos, pues bueno, no será el tratamiento médico y pueden llegar a tener secuelas que les pueden llegar a, pues, a excluirse incluso de la vida social. Bien, en México, ya en el 2006, en el Seguro Social, el Instituto Nacional de Pediatría, llegaron a tener estas manifestaciones, vean ustedes ahí. Pues, y de hecho, ven ustedes ahí cómo es que no son muchos pacientes, ¿ven? 41 pacientes con encefalitis viral, y vean ustedes ahí la sintomatología. Ellos llegan a presentar síndrome febril en un 75% de las veces, crisis convulsivas en un 20%, pero un 70%, alteraciones de los reflejos miotáticos en un 51%, y así, de poco en poco, síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome de meningio, que está incluido también, y también el síndrome encefálico, que tiene que ver con esta condición pues de encefalitis, ¿ok? ¿Qué más? En el Doctor, cuadro 3, sí. ay, perdón, yo tengo una duda. ¿De qué depende de que el virus
llegue a causar las patologías que vimos en la diapositiva pasada. O sea, por ejemplo, el herpes que llegue hasta causar focalizaciones o hidrocefalia. Vamos a ver que depende del tropismo, bien, le llaman neurotropismo, bien, o preferencia del virus, que tampoco se sabe a ciencia cierta por qué hay preferencia de estos virus a ciertas estructuras, bien, pero se debe a algo llamado tropismo o neurotropismo de los diferentes virus, ¿ok? Veremos un poquito acerca de eso más adelante, ¿está bien? Ok, gracias. Nada, de nada. Algunos pacientes pueden llegar a tener secuelas y las secuelas más importantes pues son las secuelas motoras. Muchas veces estos pacientes con encefalitis pueden llegar a tener pues alteraciones focalizadas o hemiparesias que pueden persistir y entonces esto en un 26% de las veces se han detectado o alteraciones en la sensibilidad en un 19,5% y como ven ahí ustedes nuevamente la encefalitis puede provocar incluso pues trastornos psiquiátricos, sobre todo manías, agresividad en el paciente que llegó a tener una encefalitis que no fue tratada de forma adecuada y que entonces queda con el tipo de secuela. Incluso pudo haber sido tratado por una forma ya tardía y queda con la secuela, una secuela psiquiátrica. Si ustedes se van a los libros americanos, ustedes van a encontrar pues los virus más comunes, son estos nuevamente, ahí en la columna de la izquierda, y los menos comunes. Como ven ustedes, los más comunes, y en primer lugar, otra vez, el 50-75% de las veces, tiene que ver con el herpes virus simple. Bien? Y algunos otros virus también tienen ahí, los toman como frecuentes, los transmitidos por artrópodos, como por ejemplo el virus de la Crohn, el virus del Nilo Occidental, que es muy frecuente en Estados Unidos, al igual que el virus de la encefalitis de San Luis, y otros virus, ¿no? Que tienen que ver con, sobre todo con Centroamérica y Sudamérica, el virus del Zika, ¿ok? Menos comunes, ¿verdad? Que no son parte del temario, pero también la rabia puede provocar encefalitis, virus del Pogosán, que está sobre todo localizado ahí en China, en Oriente, y también parte del citomegalovirus pueden llegar a causar el tipo de encefalitis, y pues el virus de la fiebre de la garrapata del Colorado, que bueno, son casos también anecdóticos que se llegan a publicar en algunas revistas, pueden provocar pues también el tipo de situaciones. Clínicamente, vamos a encontrar a un niño que tenga encefalitis con estos hallazgos de una forma muy generalizada. Bien, vamos a encontrar lesiones cutáneas, por ejemplo, hepáticas, ¿no? Como hablamos de que la etiología es el 50-75% por herpes virus simple, es muy posible que podamos encontrar mayormente lesiones cutáneas herpéticas, podemos encontrar queratoconjuntivitis o compromiso orofaringio, particularmente pues mucosa oral o faringia, debido también a herpes virus simple, o síntomas de encefalitis, ¿está bien? Es decir, alteraciones estrictamente a nivel encéfalo como las convulsiones, la irritabilidad o en el caso de los niños, pues la presencia de fontanelas abultadas por incremento en la presión intracraniana, cosa que no vamos a ver en los adultos porque en ellos ya pues ya están cerradas las sínfisis, ¿no? En el caso de un niño, ¿está bien? Sobre todo que esté relacionado o que pensemos lo más frecuente epidemiológicamente, virus simple, pues tendremos que pensar que este niño puede llegar a tener un herpes virus simple diseminado, ¿está bien? Un herpes virus simple que puede llegar a más órganos. Entonces, es común que podamos encontrar niños como el de abajo, que tiene una hepatopatía con hepatomegalia, datos de ictericia, choque, y pues obviamente, pues esos niños pueden llegar a la muerte. Aquí otros tipos de virus que pueden ustedes llegar a encontrarse, ¿verdad? Pero bueno, esta es solamente parte nuevamente de la lista que reportan en Estados Unidos, sobre todo por arrovirus, y estos arrovirus recuerden que pueden provocar pues epidemias, no voy a detener más en este. Y en lo que sí me voy a tener un poquito es en esta situación, ¿verdad? Recuerden que las infecciones tienen mucho que ver con dos cosas, ¿no? Uno, quién nos ataca. Dos, cómo nos defendemos, bien, a través de un sistema inmunológico. Si esto llegara a haber alguna alteración, es decir, microorganismo muy patógeno, muy virulento, con un sistema inmunológico a nivel cerebral que no no es adecuado, entonces es posible que podamos tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Ahora bien, vamos a platicar un poquito acerca de las dos cosas, ¿no? ¿Quién nos ataca? ¿Cómo nos defendemos? ¿Y por qué hay ese tipo de tropismo? ¿Está bien? Si hablamos a nivel del inmunológico, a nivel del sistema nervioso central, entonces tendremos que ver o saber que pues, el sistema inmunológico a nivel del cerebro es un sistema inmunológico un poquito especializado. En teoría, pues todos los organismos extraños tienen un límite para entrar pues, a nuestro cerebro.
Y esto debido a que la barrera hematoencefálica tiene ciertos límites moleculares, ¿verdad? Por tamaño, bueno, para poder entrar o no entrar a nuestro cerebro, ¿ok? El sistema inmunológico debería ser un poquito menos ruidoso que otros órganos y por lo tanto ellos tienen, bueno, el cerebro, ¿verdad? Tiene un poquito de menor habilidad para poder provocar, pues, destrucción o limitación en la destrucción pues, de los cuerpos extraños. Y esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de meningitis. Incluso las células presentadoras de antígeno tienen una superficie de expresión de antígeno mayor de histocompatibilidad un poquito limitada y por lo tanto nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Tiene una reducción en nuestra respuesta inmunológica, ¿está bien? Este es en parte lo que está pasando en nuestro cerebro, ¿verdad? Respecto a la encefalitis. Bueno, y como ustedes ya saben y recordarán, pues no hay una célula residente dentro de nuestro sistema nervioso central que esté de origen adaptativo o que ofrezca una inmunidad adaptativa y por lo tanto eso también es una desventaja. Los pasos por los cuales normalmente, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico llega a responder, a bien, una vez que el microorganismo ha entrado a nuestro cerebro o a nuestro sistema encefálico, es, como ya lo saben, ¿verdad? Muy fácilmente hay un reconocimiento de los patógenos por medio de estos toll receptors, ¿verdad? Y estos están finalmente muy frecuentemente en microglía y también pueden llegar a estar en astrocitos. Bueno, ¿qué van a reconocer? Van a reconocer, obviamente, pues, dobles cadenas simples o cadenas dobles de RNA viral, o pueden llegar incluso, pues, en otro caso, ¿verdad? Que sean encefalitis de tipo bacteriano, van a, pues, a reconocer estos lipopolisacáridos bacterianos. Después de esto que ocurre, pues hay una activación de los toll receptors que van a llegar finalmente a una producción de óxido nítrico, de algunas interleucinas como el factor necrosis tumoral alfa, interferón alfa también, el beta, y va a haber la expresión esta de estos complejos mayores de histocompatibilidad, en donde en la microglía, en los macrófagos perivasculares y también a nivel de astrocitos. ¿Qué va a pasar? Va a haber una activación de citocinas, citoquinas por medio de estas microglías y astrocitos que intentarán pues enviar una respuesta inflamatoria que va a hacer que finalmente exista una activación de estas células endovasculares o cerebrovasculares que van a hacer pues una quimiotaxis. Bien, ¿qué citocinas se llegan a liberar finalmente dentro de este sistema? Estas que están acá. Las mismas clásicas de toda la vida, interleucina 1, 6, factor necrosis tumoral alfa, y estos obviamente envían señalizaciones, ¿verdad? A células que están dentro de nuestro sistema líquido cefalorraquídeo. Algunas quimiosinas pues van a ir sobre algunas células migratorias, como por ejemplo monocitos, mononucleares fagocitos, linfocitos T, y ¿qué van a hacer finalmente? Van a liberar también una serie de sustancias como estas quimiosinas, ¿no? Las CCL2, las CCL3, que son quimiosinas que van finalmente a ser quimioatrayentes, ¿verdad? Y que van a liberar también algunas otras cosas como CICAM y los BCAM, que son pues sustancias que van a también atraer pues más macrófagos, células, incluso plaquetas, ¿para qué? Para que se agreguen a ese sistema inmunológico que va a intentar pues montar una respuesta inflamatoria. Finalmente, bien, algunos productos de estos llegan al líquido cefalorraquídeo y bueno, van a entrar entonces moléculas de adhesión intracelular, van a haber moléculas también de adhesión a nivel vascular y algunas metaloproteináceas de matriz, bien, que van a entrar finalmente con el sistema inmunológico. ¿Qué pasa entonces? Debería entonces, como ustedes pueden ver ahí en la primera imagen, ven una imagen de un epitelio, un endotelio finalmente, en el cual pues ahí existen varias sustancias, están las selectinas, algunos glicanos, los BCAM, los ICAM. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay una detección de antígenos, ¿verdad? Y esta detección de antígenos va a producir una pues liberación de citocinas, quimiosinas, que van a incrementar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Al incrementar la barrera hematoencefálica, pues va a haber un movimiento, ¿verdad? Un proceso de rodamiento, adhesión y migración, como ustedes pueden ver aquí en el caso de los linfocitos, los cuales van a entrar y van a poder provocar también lesión. Por otro lado, las metaloproteínas que les había comentado de matriz, junto con las células presentadoras de antígeno, van a dar una migración a nivel del parénquima y esto también puede llegar a tener ciertas instrucciones para provocar lesión. Nuestro sistema inmunológico entonces adaptativo, bien, pues va a ser pues competente o va a ser inmunocompetente en un momento dado cuando tenemos la estimulación de citoquinas, ¿verdad? Y en orden de apariencia van a aparecer estas células, bien, que van a intentar defendernos. ¿Quiénes? Las natural killer,
Habían algunos antígenos específicos como el CD8, CD4, algunas células T, y después de esto las células B, ¿verdad? Y también monocitos y macrófagos, ¿todo para qué? Para que tengamos un proceso de, pues, respuesta inflamatoria. Pero ¿qué pasa finalmente? Que hay una inflamación a nivel del parénquima y una inflamación a nivel meningia. Entonces, por eso es que puede haber tanto inflamación a nivel parenquimatoso encefálico, tanto como también a nivel de meninges. Y bueno, el objetivo debería ser, en teoría, pues que el microorganismo extraño, en este caso el virus o la bacteria que puede llegar a entrar, pues se aclare o sea liberada, o sea eliminada del sistema. Pero bueno, hay un sistema también diferente, ¿no? Los microorganismos que van a provocar lesiones. Entonces, estos microorganismos también van a tener esa capacidad, ¿no? De evitarnos las defensas naturales. Y entonces, bueno, hay lesiones primarias y hay lesiones secundarias que vamos a encontrar en la encefalitis. Las lesiones primarias van a depender sobre todo del tropismo, lo que les decía, ¿no? Lo que me preguntaban, del tropismo muy particular de cada microorganismo. ¿Está bien? Son muchos virus los que pueden existir y que pueden llegar a tener diferentes preferencias sobre diferentes tipos de células a nivel del encéfalo. ¿Está bien? Y también la lesión primaria va a depender de la magnitud de la respuesta inmunológica que haya montado nuestro sistema, o sea, es decir, nosotros mismos. Y entonces, dependiendo de estas dos cosas, ¿está bien? Se va a dirigir la lesión primaria hacia un lugar en específico, ¿está bien? Y la magnitud dependerá de la respuesta inmunológica que montó. Las células NK, los linfocitos, las células B, los monocitos, los macrófagos, el montón de quimiosinas, interleucinas, todo eso dependerá. ¿Está bien? ¿Qué vamos a encontrar como tal? Bueno, encontraremos, por ejemplo, la producción de abscesos, ¿está bien? A través de un proceso destructivo que se llama fagedénico, que finalmente fagedénico es una palabra muy antigua que significa entrar sobre una lesión, sobre una cicatriz. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí puede haber la presencia de un absceso, ¿está bien? Puede haber disfunción de las neuronas, ¿está bien? Dependiendo del tipo de virus que va a provocar muerte neuronal. Va a haber también disfunción de algunos oligodendrocitos también que va a provocar también su destrucción. Al igual que en el caso de los astrocitos, bien, como son células pueden ser o pueden llegar a ser células pluripotenciales, estas pueden llegar a producirse o destrucción o se van al estado de gliosis, ¿está bien? Pero finalmente estos son daños primarios, ¿está bien? Son lesiones primarias que podemos encontrar dentro del encéfalo. Al igual que vamos a encontrar necrosis del ependínimo, también vamos a encontrar inflamación e infiltración celular, al igual que un granuloma infeccioso o incluso, bien que eso es mucho más frecuente, la presencia, igual que en la meningitis que vimos en las primeras clases, va a haber también un proceso de vasculitis. Ok, y luego estas lesiones primarias que van a formar finalmente, ¿verdad? Van a provocar unas lesiones llamadas secundarias, que estas son pues lesiones ya más generalizadas. ¿Qué son estas lesiones secundarias en encefalitis? Es uno, el edema cerebral y la compresión de estructuras saludables, ¿verdad? Como por ejemplo la herniación, bien, y sobre todo también la compresión de la microvasculatura. La compresión, perdón, de la microvasculatura va a ser la culpable de que tengamos lesiones muy focalizadas, o ya sea que tengamos lesiones de hipoxia-anoxia a nivel de algún vaso cerebral que se haya obstruido, porque alrededor de él hay inflamación, y entonces esto haya provocado un evento de anoxia-hipoxia, y esto provoque la activación de un foco epileptógeno, por ejemplo, y puede ser la causa de que el paciente convulsione, ¿verdad? Puede ser focalizado o puede ser generalizado, de tal forma que ustedes veían que ciertos virus pueden provocar infecciones, pues digo, convulsiones de tipo generalizada y muchas veces que no pueden llegar a ser tratables, es decir, son intratables. ¿Está bien? Puede haber, ya les pregunté cómo es que se formaba el líquido cefalorraquídeo, cómo es que se formaba la hidrocefalia. Bueno, pues puede haber pues alteraciones o daño a nivel de este sistema hidrodinámico que existe a nivel de las vellosidades y entonces producir pues la hidrocefalia. O también podemos encontrar debido a la alteración con las citocinas, las quimiosinas y los procesos protrombóticos a nivel de la liberación del factor tisular, vamos a encontrar entonces procesos de infarto por también, igual que en la meningitis, un poquito de procesos de microinfartos, trombosis, ¿verdad? Y aparte de ello, edema inflamatorio dentro del cerebro que va a causar finalmente esta compresión de los vasos. Y más final, también al final de todo, también estas lesiones secundarias también van a provocar este daño por hipoxia y anoxia, ¿no? Que ya les había comentado, que finalmente es el origen de estas
de este estatus epiléptico, también de la hipertensión endocranial, al igual que también puede haber incluso deficiencia cardiopulmonar, porque finalmente todas estas interleucinas que se están liberando a nivel del encéfalo pueden llegar a viajar y provocar sobre todo problemas a nivel cardiovascular, es decir, choque. ¿Ok? Bueno, las lesiones, pues como ven, pueden ser manifestadas como una encefalitis o una panencefalitis, y esta encefalitis está caracterizada por lo que ven ustedes abajo: cefaleas, convulsiones, déficits focales, ya sean cognitivos, neurológicos o motores, y también una disminución del estado de conciencia. Ok, esto es lo que hace nuestro organismo. Bien, esto es como nos intentamos defender, como nos intentamos medio ahí sacar eh, la chucha, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué hay de los microorganismos? Bueno, ya ustedes ven aquí que los microorganismos pueden llegar a ser, pues, desde todo tipo, ¿no? Pueden llegarse a encontrar bacterias, virus, hongos, parásitos, pero lo más frecuente que nosotros, ustedes vamos a encontrar como médicos generales y en las clínicas, en los hospitales, va a ser este herpes virus simple. A menos de que ustedes roten no sé, a lo mejor en el Instituto Nacional de Neurología pueden encontrar otra cosa, ¿verdad? O a menos de que roten a lo mejor en un hospital muy especializado en neuro, o en un pabellón, por ejemplo, en el pabellón de neurocirugía o de neurología en el Hospital General de México, puede que encuentren cosas diferentes a los virus normales, el herpes virus simple, ¿verdad? Pueden que encuentren otras cosas más. Bien. ¿Qué hay acerca de este neurotropismo o esta preferencia de estos microorganismos hacia diferentes lugares de las células? Porque ya vieron que los daños primarios y secundarios dependen de esto también. Bueno, todos los microorganismos, bien, generalmente no deberían invadir pues, nuestro sistema nervioso, pero lo hacen. Bien, las diferentes rutas de invasión ustedes las pueden ver ahí. Bien, de forma directa, bien, ¿qué tipo am, de invasión pudiéramos encontrar, o algún ejemplo que ustedes tengan de ruta de neuroinvasión directa? Veamos, Humberto Ruiz, ¿tú qué dices? Sí, doctor. Puede ser vecinidad como esta y puede ser sanguínea también. No, sí, pero no, dime un ejemplo de este tipo de invasión directa, de invasión o neuroinvasión directa. ¿Cómo yo lo puedo entender? Mm. Pues, o sea, puede ser de una región cercana del cerebro, como senos paranasales, mastoides o vía faríngea. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una mastoiditis, yo puedo tener una infección viral de vía aérea superior, yo puedo tener una sinusitis viral, y entonces por contigüidad, ¿verdad? Por vecindad, entonces yo voy a tener esa alteración, ¿ok? Pero ustedes ven ahí, también puede haber alteraciones o transmisión, ¿verdad? O neuroinvasión desde la sangre, ¿verdad? Entonces, o del torrente sanguíneo. Entonces puede haber transmisión desde sangre, plexos coroides, líquido cefalorraquídeo y finalmente cerebro, o puede haber directamente desde sangre, meninges, eh, líquido cefalorraquídeo y directamente hasta el cerebro. O bueno, puede haber también, hay virus que pueden entrar directamente desde sangre a cerebro directamente, ¿ok? Y también existe una vía, pues, axoaxonal o transináptica que también puede existir. Y esto es debido a que, bueno, ya se sabe que a través de las neuronas, ¿verdad? Hay un sistema de transporte por las dineínas que pueden llevar incluso también ahí los virus, ¿verdad? Se pueden ahí transportar, ¿ok? Entonces, el neurotropismo puede ser diferente dependiendo del tipo de microorganismo, ¿no? ¿Ok? Veamos acá. En el caso de las neuronas, ¿verdad? Que van a provocar finalmente la lesión, neurona puede llegar a provocar algo llamado poliencefalitis o mielitis, dependerá de dónde tenga el tropismo, si sobre la sustancia gris o sobre la sustancia blanca, ¿no? Que bueno, ahí las palabras en griego son leucos y mielos, ¿no? Que son las palabras griegas para gris y para blanco, sustancia, ¿no? Entonces, podemos encontrar algunas neurotropismo, ¿verdad? O preferencia sobre las células neuronales en la corteza, en ganglios basales, en la corteza de neuronas, ¿verdad? Y también podemos encontrar cierto tropismo no sobre neuronas, sino sobre material de sostén, como por ejemplo células gliales, ¿no? Entonces a esto le llamamos leucoencefalitis, ¿ok? Entonces, si el virus tiene alguna preferencia sobre los oligodendrocitos, tendremos desmielinización. Si tenemos alguna preferencia sobre los astrocitos, pues ya saben que los astrocitos son parte de esta membrana, la barrera hematoencefálica. Entonces, si hay cierta disfunción de estos astrocitos, pues bueno, puede haber esta disfunción de la barrera como tal, y incluso puede haber algo llamado astrogliosis.
Si en caso dado el virus prefiere irse sobre las células del epidemocito, podemos llegar a tener algo llamado ventriculitis. Y si se van sobre microglía, pues bueno, generalmente producen algo llamado nódulos de microglía. ¿Ok? Todas las células del sistema nervioso central, si se llegan a afectar, ¿verdad? Llamaríamos a esto panencefalitis, pero a veces no llega a ocurrir. Otros objetivos que llegan a tener estos virus sobre el sistema nervioso central son plexos corioides, son meninges también, y pueden ir sobre las leptomeninges, ¿verdad? O pueden ir sobre los vasos. ¿Bien? Y estos sobre los vasos ya habíamos visto en clases de meningitis que van a provocar, pues, finalmente vasculitis, ¿está bien? Ahora bien, hablemos un poquito de este neurotropismo en específico, ¿está bien? Ustedes pueden ver allí cómo es la vía de entrada de los virus en general, del herpes virus simple o los virus en general sobre el sistema nervioso central. Entonces, en la primera parte ustedes pueden ver en la primera imagen cómo es que ahí tenemos, pues, desde receptores, ¿verdad? Sistemas membranales, de tirosina, algunos toles receptores, ¿no? Y todos estos tienen que ver con el proceso de endocitosis que existe generalmente en este sistema. Hablamos mucho sobre todo de las biocirales, ¿ok? En el lado A, ustedes pueden ver ahí cómo es que el virus entra a través o es mediado mediante la endocitosis, mediante el acoplamiento con un receptor, ¿ok? Entonces, este acoplamiento provoca la endocitosis, ¿verdad? Del virus, luego libera al receptor y el virus ya endocitado es capaz de liberar su material viral, en este caso RNA. En el lado B, vean ustedes ahí cómo es que es capaz el virus entrar sobre todo, por ejemplo, a un receptor cita transmembranal, llevar a una serie de transmisiones de segunda vía y llevar a qué? A una desconexión, ¿verdad? O un desemblance de la corteza, bien, que está formada por una actina, una corteza de actina, que es parte de este citoesqueleto. ¿Y qué pasa entonces? Que el virus finalmente, debido a que también existe este receptor y existe la destrucción de este citoesqueleto de actina, pues es capaz de entrar también fácilmente. Y estas son las dos principales vías por las cuales los virus llegan a entrar directamente al encéfalo. Diferente a lo que vimos en un momento dado al estreptococo o a la Neisseria meningitidis. ¿Está bien? En el caso del herpes virus simple, ¿está bien? Que es lo que más es frecuente, ¿verdad? ¿Cuáles son las rutas de entrada? Estas son las que ustedes ven ahí. Las rutas de entrada más frecuentes son, pues, que tengamos una infección latente, ¿bien? O que tengamos una reinfección. En pacientes con, por ejemplo, algún proceso de inmunosupresión, VIH, pacientes que se están tratando con algún medicamento para cáncer, algún medicamento que los inmunosuprima, trasplantes de órgano sólido, pueden llegar a tener una infección latente de este virus, ¿ok? ¿Dónde están latentes? Están latentes generalmente, clásicamente en el ganglio trigémino y algunos otros sitios donde se pueden localizar estos virus, ven ustedes ahí, es en el bulbo olfatorio, en la mérula y en el puente. Entonces, hay una invasión directa o una neuroinvasión directa a través de, pues, células olfatorias, por ejemplo, es lo más cercano que tenemos a nuestro cerebro, o también podemos tener una viremia, pues, de tipo, pues, ya hematógena. Es decir, yo puedo llegar a tener, ¿verdad?, la infección en algún ganglio, o puede ser en el ganglio trigémino, y finalmente, pues, tener una expansión o una diseminación a nivel hematógena, y este tipo de diseminación hematógena va a provocar una fase prodrómica, no, por ejemplo, la neuroinvasión directa. Bien, entonces, esta no va a provocar una fase prodrómica, pero sí la diseminación hematógena, ¿ok? Bien, la infección viral que involucra, bien, va a involucrar algunas proteínas. En el caso del herpes virus simple como tal, como específicamente va a involucrar estas proteínas que ustedes ven ahí, bien, les han llamado así GB, GC, GD, GH y GL, ¿ok? Y también van a haber algunas moléculas de superficie, bien, que van a encontrarse dentro de las neuronas, que van a ser como el clipaje, van a ser la conexión, ¿ok? ¿Qué van a ser? Moléculas de parasulfato, moléculas sobre todo también de nectina 1 y nectina 2, que ustedes pueden ver en la imagen. Ven ustedes ahí cómo está el proceso de unión, ¿verdad?, entre las glucoproteínas, ¿verdad? Y sobre todo, estas glucoproteínas que están ahí descritas se unen sobre todo a la nectina 1. ¿Bien? Hay otras nectinas, como la nectina 2 o como las moléculas de parasulfato, que pueden estar ahí presentes, pero finalmente se ha visto mucho en el caso del herpes virus simple que tiene que ver la nectina 1 cuando se unen, ¿ok? Esta unión
da entonces finalmente algo llamado fusión y finalmente el virus, pues mediante estos mecanismos entra. ¿Está bien? Después de que la célula entra al sistema neurológico, ¿qué pasa? Entonces el virus, ¿verdad? Libera su DNA, y empieza la invasión nuclear, la replicación del DNA y pues la expresión y producción de proteínas. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Dentro de las células neurológicas va a ocurrir entonces algo llamado lisis celular de la célula hosperero. En este caso es la neurona como tal. El virus entonces se expande más, bien, y provoca infección celular múltiple. Es decir, este tipo de virus en este momento se está expandiendo a todos lados. Está provocando algo llamado panencefalitis, ¿ok? ¿Y a dónde se está yendo a todos lados entonces? A través de todas las neuronas, ¿está bien? Incluso a través de vías de comunicación transináptica puede llegar entonces a invadir, a esparcir este virus, entonces provoca algo llamado panencefalitis, ¿está bien? Aquí no hay una localización tal cual. ¿Está bien? ¿Qué más acerca de esto? Existe obviamente una respuesta inflamatoria en ese sentido y esta respuesta inflamatoria va a provocar pues esta edema y necrosis también dentro de la propia célula y por lo tanto por contingencia también y por contigüidad va a provocar también el edema y la necrosis a nivel de todo el encéfalo y esto va a provocar el deterioro. Ven ustedes ahí cómo es que se observa una meningoencefalitis, como les acabo de comentar, con una fase aguda necrotizante de panencefalitis. ¿Está bien? Entonces el virus entró, se unió, hizo fusión, entró, se replicó, destruyó, ¿verdad? Y finalmente se replicó más, expandió y ven ustedes ahí cómo es que se ve. Es una meningitis o una meningoencefalitis, ¿está bien? Que va a todos lados. En este caso no hay un tropismo específico, va para todos lados. Entonces ven ustedes ahí como en algunas ocasiones ahí, pues se ven algunas imágenes en el caso de la tomografía que ustedes ven al lado es una, perdón, es una resonancia magnética, ven al lado algunas lesiones muy específicas, frontal, bien, y también temporal. Entonces, puede existir ahí, en el caso del herpes virus simple, ¿verdad? Llamado meningoencefalitis, que se supone que debe ser una lesión panencefálica de todo el cerebro, bien, que ustedes ven en la imagen, en la imagen de la pieza patológica, ven una inflamación en todo el cerebro, pero hay veces que por imagen de resonancia magnética podemos ver este tipo de localización. ¿Está bien? Pues es que a veces se asocia a bien el hecho de que tengan lesiones, por ejemplo, frontales o llegan a tener lesiones muy, muy localizadas a nivel del temporal, debido sobre todo a que se localizan o se han localizado, ¿verdad? Mediante estas imágenes de resonancia magnética y se asocian con la clínica, ¿ok? Hay fases tempranas en la infección del herpes virus simple. Entonces, ustedes pueden ver en la fase temprana, hay una que otra fase o le llaman cuerpo de inclusión, ¿verdad? Que ustedes pueden ver en las flechitas, pero también después de cierto tiempo, ven ustedes ahí cómo todo el encéfalo se llega a llenar, pues, de un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cuerpos de inclusión que finalmente son espacios vacíos en los cuales el virus ha hecho de las suyas y ha destruido y ha provocado inflamación y ven ustedes ahí cómo es la secuela. La secuela es que, pues en el caso de la encefalitis herpes virus simple con meningoencefalitis, pues llegan a crear grandes oquedades y grandes zonas en las cuales ya el cerebro deja de funcionar o está hiperactivo, dando pues secuelas, en este caso por convulsiones. ¿Ok? Se habrán recordado, esta es una imagen que no voy a hablar mucho de ella, pero habrán recordado que finalmente esta encefalitis por virus herpes simple, pues se llega a veces a asociar, ¿verdad?, a un proceso de autoinmunidad, sobre todo porque algunas de los antígenos de estas glucoproteínas que se encuentran, pues, alrededor del virus, el virus simple, se llegan mucho a asimilar a los receptores de NMDA. Y que, bueno, aparentemente el hecho de que tengamos este tipo de autoinmunidad puede ser que ustedes escucharon en la plática que tengamos recrudescencia de la infección o de la encefalitis, ¿verdad? O que la encefalitis sea mucho más grave. En el caso de la meningoencefalitis por virus zóster, ¿bien? Ven ustedes ahí cómo es que en el contexto, bueno, pues también es una infección por una infección primaria, ¿verdad? O una reactivación, bueno, que puede existir en este tipo de virus y que la inflamación ahí en este caso es una inflamación meningia, ¿bien? Ahí también puede haber un edema a nivel cerebral y en el caso de la infección del parénquima
por virus herpes zóster, bien, puede estar presente, por ejemplo, en el caso de una encefalitis por varicela, bien, que es lo que puede llegar a ocurrir, o hay veces que hay una encefalitis por reactivación, pero a veces es incierta si es por virus herpes, perdón, herpes, virus zóster o por el virus. Bien, existe en este caso, vean ustedes ahí cómo van a ver la diferencia en el caso del herpes virus zóster, que existen no alteraciones a nivel de panencefalitis, sino van a haber alteraciones sobre todo a nivel vascular. Bien, entonces van a haber alteraciones o infiltración o alteración o tropismo directamente sobre vasos de pequeño, mediano y grande tamaño, sobre todo a nivel del músculo liso del endotelio. Entonces, esto, ahorita les voy a mostrar unas imágenes de qué es lo que ocurre, pero normalmente este tipo de viremia y de encefalitis, bien, meningoencefalitis por virus zóster, será en pacientes, como ven ustedes en el cuadro, en pacientes ya mayores, en pacientes que tengan linfoma, cáncer, que estén inmunosuprimidos, ¿verdad? Que tomen algún tipo de droga, que tengan VIH-Sida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que encontramos en ellos? Este tipo de lesiones. ¿Está bien? Puede haber, bien, algo llamado zóster oftálmico, bien, en el cual, pues, el virus generalmente tiene un tropismo sobre células, bien, o un tropismo directamente sobre la traducción sinaptosináptica. Bien, entonces, en este caso, ustedes pueden ver ahí una lesión, bien, pues debido al herpes virus zóster, vean ustedes ahí las lesiones a nivel, pues ya vasculíticas, y también, pues como tal, puede haber, bueno, en este caso había una hemiplegia contralateral. En el caso del herpes virus zóster, pero con asociación a VIH, como pueden ver en la imagen de la izquierda, ven ustedes ahí que dice que es multifocal. Entonces, la lesión vascular, como ustedes pueden ver en la imagen de arriba, en la de gris y blanco y negro, es una angiografía, es una panangiografía, un estudio en el cual se pintan todas las arterias. En las flechitas, ahí se ven las obstrucciones. Bien, algunos bucles en los cuales ya el flujo sanguíneo no es suficiente. Bien, y en este caso, obviamente tuvieron que haber hecho el diagnóstico de alguna otra forma, ¿verdad? Para saber que era el virus simple, quizás tomaron anticuerpos, antígenos, ¿verdad? O hicieron una PCR, pero luego hicieron esta angiografía y vieron que en este caso, pues se asocia mucho a una vasculopatía, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la meningoencefalitis también por virus zóster, también existe cierta alteración o tropismo pues, sobre la mielina. Entonces puede haber una meningoencefalitis desmielinizante, ¿ok? Entonces hay alteración, ¿verdad? Hay infección, sobre todo pues en astocitos, oligodendrocitos y pues también células endoteliales que van a provocar este tipo de situaciones. Bien, en el caso de la poliencefalitis por virus, ¿verdad? Este tipo de virus no es muy frecuente en México, es más frecuente en otras latitudes. Pues ven ustedes aquí, ¿quién lo causa? Algunos otros virus que no son frecuentes, digo, no les vamos a preguntar esto, pero los causan, por ejemplo, enterovirus, poliovirus, coxsackievirus, ecovirus, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí en la imagen de la derecha dónde está el tropismo de ese tipo de virus. Está sobre todo en el giro presental, en bulbo, en puente, ¿ok? Y entonces pueden llegar a tener alteraciones por la característica, ¿verdad? De la localización, pues por alteraciones también a nivel pues de órganos centrales de la regulación de temperatura, incluso puede haber también alteraciones a nivel de la sustancia ah, retículo activadora, que va a provocar entonces alteraciones en el estado neurológico. ¿Está bien? Algunas rutas de invasión múltiples de este sistema nervioso central, ¿verdad? Que pueden ocurrir con los enterovirus, obviamente van a ser, pues, después de la ingesta fecal oral, ¿verdad? Y generalmente estos virus pueden llegar a cruzar vía hematógena hasta, pues, la barrera hematoencefálica, cruzan la barrera hematoencefálica y provocan una viremia, ¿ok? También puede hacer el efecto de un efecto de caballo de Troya. El efecto de caballo de Troya es más o menos lo que pasaba con, si no más recuerdo, con Streptococcus pneumoniae. Es decir, el virus pues se deja atrapar por la célula inmunológica intenta endocitarla, pero pues no la endocita, pero no la destruye, simplemente la transporta al sistema nervioso central y después cuando entra ya al sistema nervioso central, pues la célula inmunológica es destruida por el propio virus, ¿verdad? Por los propios medios de evasión
Y entonces a este tipo de invasión, ¿verdad? En este caso por el enterovirus, le llaman invasión por mecanismo de caballo de Troya, ¿ok? Hay veces que también puede haber diseminación centrípeta, ¿verdad? Y daños también, pues, a músculos y a nervios también terminales. Es decir, puede haber lesiones no solamente a nivel encefálico, también a nivel periférico, ¿ok? Algunos neurotropismos muy específicos, bien, sobre todo sobre neuronas, glía y meninges, pueden ser los siguientes. En el caso del poliovirus, que se va a adherir, se ha visto que se adhiere muy específicamente a un CD155, bien, este tipo de poliovirus van a ir sobre células sensitivas ganglionares, es decir, se ha visto que tienen preferencias sobre estrocitos y oligodendrocitos, ¿ok? Y también se ha visto que tienen una especificidad o preferencia sobre tracto piramidal y también sobre la porción anterior de la espina dorsal, ¿ok? El enterovirus 71 también tiene mucha preferencia sobre los neurovirus, perdón, sobre las neuronas y sobre los astrocitos, y al igual que el coxsackievirus, pues ven ustedes ahí que estos se van sobre plexos coroides, se van sobre regiones neurogénicas, sobre hipocampos, se ha visto que se van sobre corteza, ¿bien? Y entonces, bueno, pues ya, con esto ya terminamos un poquito este relajo del por qué son neurotrópicos y demás. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos tipos de encefalitis? ¿Quién me quiere contestar para que ya se despabilen? Yo, doctor. A ver, dime, ¿cómo es que ese es el diagnóstico de encefalitis? Bueno, vi que se puede hacer estudio de líquido cefalorraquídeo, PCR, hay pruebas serológicas y también de imagen. Eso es como lo más común. En el estudio de líquido cefalorraquídeo, lo característico es un perfil que se parece mucho a meningitis, donde hay pleocitosis linfocítica, hay una elevación ligera de las proteínas y las cifras de glucosa normalmente son, o sea, normales. Ajá. Este, Esa y es, también, esa es una diferencia importante, en el sentido de que los niveles de glucosa realmente no bajan. Si te das cuenta, entre meningitis, en este caso es meningitis, ¿verdad? El cuadro, pero también puede ser encefalitis. Am, si equiparamos la glucosa entre una meningitis o meningitis bacteriana y meningitis tuberculosa, pues la meningitis viral es la que causa la glucosa normal o incluso alta. También es un factor muy independiente de diagnóstico en encefalitis viral. Es un punto que uno puede llegar a tener en cuenta. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué hay que, o sea, yo llego al hospital, me hacen sospecho de una encefalitis, ¿y qué pasa? ¿Ya de inmediato me hacen la punción lumbar o qué hago? no, o sea, yo leí que primero podrías hacer este método de, o sea, una prueba serológica eh, o también de imagen, Ok, de imagen, ¿verdad? o sea, que es menos invasivo con resonancia magnética. Así es. Entonces, hay algoritmos, se van a encontrar diferentes algoritmos en los cuales uno sospecha, ¿verdad? Clínicamente la encefalitis, ya sea con antecedentes epidemiológicos, ¿verdad? Con los antecedentes que tengamos del niño o del adulto, y hacemos una exploración clínica, buscamos localizaciones, buscamos antecedentes de crisis convulsivas nuevas, ¿verdad? O un trastorno psiquiátrico de reciente establecimiento, y en ese momento entonces podemos guiarnos, ¿verdad? Por una estudio de imagen, también de forma simultánea, por un estudio también, pues, para ver si encontramos material genético del virus, ¿verdad? En este caso, pues una PCR, y después de eso, pues podemos hacer la punción lumbar, ¿ok? ¿Cuál sería para ustedes el gold standard para el diagnóstico de una encefalitis viral? Según lo que leí, La PCR. Ajá, PCR. La PCR, ¿no? ¿PCR en dónde? ¿En sangre o en líquidos? el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Ahí es donde está el estándar de oro, ¿ok? Entonces, el gold standard para el diagnóstico es eso, ¿ok? Bien, se puede hacer obviamente, como viene ahí en la reacción de cadena de polimerasa, se puede hacer cultivo a bien de líquido cefalorraquídeo, pero no es el gold standard como tal, porque a veces salen falsos negativos, y se pueden hacer pruebas serológicas, como ya bien me dijeron, para detectar antígenos, por ejemplo, o imagen. Y de la imagen, bien, dos cosas importantes. Uno puede pensar en que la tomografía puede ser el estudio de elección, pero no, ¿verdad? Nos vamos directamente sobre la resonancia magnética, que finalmente la resonancia magnética ya habrán leído o les habrán dicho en sus clases de radiología,
que pues la resonancia magnética en fase T2 y en fase FLAIR son las más fidedignas para poder encontrar zonas, bien, como estas que les mostraba de este lado, estas zonas, ¿verdad? Que pueden demostrar la inflamación cerebral muy específicamente por virus. Obviamente no dicen qué virus es, pero si sabemos que posiblemente es un herpesvirus simple, bueno, ya con esto tenemos la evidencia de que en la imagen por resonancia magnética, ya sea en tipo 2 o en FLAIR, pues podemos llegar a tener al paciente hospitalizado. ¿Qué más? Se puede hacer obviamente biopsia cerebral, pero la biopsia cerebral ya es un evento mucho más invasivo, es cuando todo lo demás ya no ha resultado y entonces pues tenemos que hacer una biopsia porque finalmente quizás tengamos un paciente que tenga crisis convulsivas que no pueden llegar a resolver. Entonces es posible que tengamos que hacer entonces en un momento dado una biopsia cerebral que bueno, no es muy recomendable. ¿Ok? Bien, ¿cómo tratamos a la encefalitis viral? Yo leí que era con Aciclovir. aciclovir Así que intravenoso. Ajá. así es. Y como les comento, entonces no es así, como es un tema muy sencillo, casi el origen es simplemente el virus simple, es lo que más tenemos que saber. Obviamente el tratamiento va a ser pues el específico para el virus simple, que en este caso pues es el aciclovir, ¿ok? Y no daremos aciclovir bioral, ¿verdad? Daremos aciclovir endovenoso. ¿Cuál es el escenario clínico? Pues es esto, ¿no? Paciente que tenga datos de encefalitis, que tenga encefalopatía, también que tenga un estado neurológico alterado, que tenga un estado de psicosis, que podemos encontrar un déficit quizás neurológico, podemos hacer una punción lumbar, encontramos piocitosis, encontramos glucosa normal, un poquito de proteinorraquia y punto, ¿verdad? Quizás podamos irnos a una imagen de un estudio de imagen como la resonancia magnética y con eso tendríamos bastante campo para poder decidir, bueno, esta es una encefalitis viral. La etiología, ya saben ustedes, son todos estos, ¿verdad? Son un montón, bien, pero el más simple, digo, el más ah, frecuente es el presvirus simple y el segundo en frecuencia es la varicela zoster. Después ya vienen los demás, ¿verdad? Enterovirus, arrovirus, que son los que dan pandemia. Y en Estados Unidos, pues, se describe mucho el virus del este del Nilo y otras patologías, ¿no? Como la rabia, el parvovirus B19, e incluso, bien, se toman en cuenta otras etiologías que no son virales, como por ejemplo la tuberculosis, la malaria, la listeria y otras cosas que incluso los procesos autoinmunológicos, ¿no? Que también pueden causar este tipo de problemas. El tratamiento de primera elección, bien, empírico, obviamente, ¿verdad? Porque no sabemos a ciencia cierta cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Etiológico, pues es el aciclovir, bien, y ya lo han visto, la dosis es esta, 110 miligramos por kilo de peso intravenosa para 1 hora cada 8 horas, obviamente en espera del resultado de la PCR, que es nuestro gold estándar, bien, para determinar si es o no es virus herpes simple, ¿ok? Si en algún Doctor, momento... una duda. Sí. Es que según yo eran 10 miligramos solo por kilogramo, ¿no? Yo Sí, creo que yo si les también vi pongo esa uno. dosis. Yo también, doctor. A ver, déjenme ver, ya me confundí y fue error de dedo. Yo creo que fue un dedazo, porque sí, según yo son 10 miligramos Sí, doctor, por yo también kilogramo. vi esa dosis. En el capítulo del Harrison que subió salía 10. 10, ok. Ujú. A ver. No nos quedemos con la duda. Sí, decía que 10 por kilogramo cada 8 horas y que lo tenías que diluir que lo tienes que diluir en una concentración de menos de 7 miligramos. Se me hace muy alta la dosis de 110 también, ahorita que la estoy viendo. Se me hace muy alta. Sí, tienen razón. Son 10. Tienen toda la razón. Ok, corregido. Ok, entonces son 10 miligramos, ¿verdad? Por kilo de peso para cada 8 horas. Y bueno, pues hay que esperar resultados de PCR, ¿está bien? Para poder sospechar, diagnosticar finalmente. Si el diagnóstico es correcto, nos seguimos, ¿verdad? Y si es otra cosa, tendremos que ajustar el tratamiento de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Si en caso sospechamos riquecias por garrapatas, pues, porque tuviéramos alguna evidencia de que el niño tiene picadura de garrapata o el joven tiene picadura de garrapata, o viene de una zona donde existe mucha riqueza, o existe mucho anaplasma,
o Ehrlichia o Mycoplasma, entonces pues la opción es dar aciclovir y combinarla en muchas ocasiones con doxiciclina, ¿ok? 100 miligramos IV cada 12 horas. ¿Habrá algún tratamiento alternativo, alguna segunda opción? Si esto no me sirve. Yo leí que para citomegalovirus había el Hanciclovir. Y Forcancet, ¿no? Si yo tuviera citomegalovirus, ¿verdad? Que yo tendría que buscar una PCR para citomegalovirus, ¿verdad? Y es posible que yo pudiera utilizar ganciclovir. Y si el ganciclovir no me sirve, es posible que yo tuviera que irme sobre el valganciclovir, ¿no? Que es otra opción. Ganciclovir o valganciclovir, ¿no? Que son opciones diferentes. En el caso de herpes virus simple, ¿está bien? El régimen secundario no existe. ¿Está bien? De hecho, no hay. Entonces, si es herpes virus simple, nos tendría que ir bien, ¿ok? Con el ciclovir. ¿Está bien? Si no nos va bien con el ciclovir es porque la etiología es otra. Y hay que estar investigando finalmente hasta que encontramos con la etiología, pues es que a veces se hace hasta biopsia de cerebro. Pero bueno, no hay alternativa. Y para todas las demás virus herpes zóster, citomegalovirus, incluso otros virus, por ejemplo, si estuvieran en Acapulco o si fueran a Campeche o a Quintana Roo y les presentaran un caso de encefalitis por virus Zika o virus del chikungunya, ¿qué harían? ¿Hay algún tratamiento en específico? No, no hay tratamiento en específico, ¿ok? Para esos virus no hay tratamiento, ¿bien? Igual que no hay virus, no hay tratamiento, por ejemplo, para el dengue. Entonces, ¿qué serán? Solo sintomáticos, ¿ok? Entonces, ese es un problema, ¿no? Digo, no es muy frecuente que que tengamos virus o encefalitis, pero por virus Zika o por chikungunya o por dengue, ¿verdad? Pero sí se ve, pero el tratamiento es sintomático, ¿está bien? No hay antiviral que pueda llegar a hacerle algo a este tipo de virus, ¿ok? No hay tratamiento actualmente, ¿está bien? Ninguna recomendación por parte de la FDA. Ok, con esto terminamos la clase de encefalitis. ¿Está bien? Viral, obviamente, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Doctor, en el artículo que nos mandó decía que al principio, o sea, si tiene sospecha y es un paciente que está inmunocompetente, como solo pides PCR para ciertos virus y si ya no te salen eso, entonces ya de ahí vas ampliando más como el panorama de virus. ¿Sí se hace así o cómo? Sí, lo que haces es todo, bueno, lo que se hace en la práctica debería ser de una primera instancia, ¿verdad? Clínica, después la resonancia magnética, alguien que te oriente, que tengas imágenes sugestivas de una encefalitis, ¿verdad? Punción lumbar, ¿está bien? La punción lumbar la llevas a PCR, ¿está bien? Y la PCR, ¿está bien? Y la llevas, la PCR no llevas a una PCR nada más, ¿está bien? No convendría llevar solamente una PCR. Yo sé que quizás 75% de los casos son por virus herpes simple, ok, pero no me puedo arriesgar a fallar. Yo tendría que ser una PCR multiplex. ¿Qué es esto? Una PCR para varios virus, al menos los 4 o 7 más frecuentes. ¿Está bien? Que en este caso entrarían el virus simple, varicela zoster, algunos enterovirus, virus celeste del Nilo, y entrarían otros más virus, no recuerdo cuántos más, pero son 5 o 10 virus más que entran dentro del panel viral neurológico. ¿Está bien? Te esperas al resultado de la PCR. Mientras tanto, como epidemiológicamente sabes que puede llegar a ser el virus simple, inicia el virus. ¿Está bien? Dependiendo de cómo tienes la respuesta, entonces, o tus resultados, cambias específicamente el tratamiento para el virus que hayas tenido. En realidad, si te sale uno que no sea herpes simple o citomegalovirus, no tienes otra opción. No hay muchas opciones. No, si fuera por Zika, no hay opciones. Está bien, no hay muchas opciones. Ya damos nada más tratamiento de soporte. Está bien, si el paciente tiene más deterioro neurológico y hay que intubarle, lo intubamos. Está bien, e intentamos manejar, ¿qué cosas? Presión intracraniana. ¿Está bien? Es decir, puedes manejar medidas de antiedema, sedación, niveles de CO2 normales. ¿Y esteroides? Esteroides, a veces sí, hay veces que no, hay controversia con respecto a los esteroides.
A veces pedimos apoyo con el neurocirujano, si es mucho la presión intracraniana, que le ponga, o nosotros mismos, le ponemos un catéter intraventricular para liberar un poco líquido suprarraquídeo, y si eso no es suficiente, vamos a la craniotomía, ¿verdad? Con el riesgo de que nos podamos complicar con infecciones bacterianas, sobre todo por estafilococo aureus, y después tener un absceso, ¿está bien? Que es el siguiente tema. Doctor, también había leído que el Foscarnet se da para las encefalitis que tienen recidivas. ¿Eso sí es común? Sí, por ejemplo, hay virus que puedes darles otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, algunos enterovirus, bien, puedes dar, por ejemplo, ya había mencionado el valaciclovir, Foscarnet también, y hay veces que se da incluso interferón gamma y también tratamiento con inmunoglobulinas, bien, pero digo, no es así lo general. Bien, eso ya son casos muy específicos para virus muy específicos. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Yo tengo una duda. Para evitar las secuelas, o sea, es importante el tiempo que tardas en diagnosticar y en tratar, ¿no? Sí, generalmente tienes que ser igual de rápido que en la meningitis. No puedes tardarte más allá de 60 minutos, una hora, para poder ya iniciar tratamiento. Son emergencias neurológicas. Lo malo es que a veces los pacientes llegan, bueno, al menos en México, no en Estados Unidos, ¿verdad? Ni en Europa, pero en México te llegan ya muy tarde. Te llegan tarde ya tratados por otro médico, con alguna otra cosa, con algún antimicrobiano de tipo antibacteriano, ¿verdad? Que piensan que es alguna infección por bacterias, no es eso, retrasas el tiempo de acción. Cuando ya tratas de forma tardía, las secuelas son mayores. Ese es un problema. Pero sí, deberías de inmediatamente tengas el caso, aunque el caso ya esté maleado por alguien más, tendrías que iniciar tratamiento en menos de una hora. E Ok. intentar con eso reducir las secuelas, si es que se puede. Si el paciente llega ya convulsionando, llega ya con mucho edema cerebral, con hipertensión bacteriana, ya llega intubado, es posible que tenga ya algún otro proceso infeccioso agregado, por ejemplo, neumonías ya asociadas a ventilación mecánica, pues bueno, ya hay veces que la propia secuela de la neuroinfección pues va a un segundo lugar en el sentido de que el paciente puede llegar en choque séptico y tener primero que salvar la vida e intentar obviamente también salvaguardar la lesión o la secuela, pero hay veces que no salvaguardas la secuela porque el paciente fallece. Ok. Doctor, y cuando ya acabó el tratamiento del paciente, ¿se le debe de hacer como una resonancia o otra PCR para ver si ya está como totalmente libre o si hay complicaciones o algo así? No sugieren hacer resonancia magnética de control ni tampoco PCR de control. Así como se hace ahora con el coronavirus, que tampoco hay ninguna evidencia de hacer PCRs de control y o tomografías de control. Me parece que no hay una evidencia para poder hacerla de repetición. El paciente que responde rápidamente la ciclovir. En las primeras 48 horas responde realmente la ciclovir y hay una mejoría clínica significativa. Bien, con mejoría y resolución del problema en menos de pues 4 o 5 días. Quien no responde lleva tardío y va a tener secuelas sobre todo por convulsiones. Bien, por cada convulsión es un estado epiléptico que te genera pues cierto consumo cerebral de oxígeno y pérdida de masa encefálica. Pues, en ese momento es cuando tienes ya problemas, ¿no? Y cuando el paciente está convulsione, 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 ahí viene el problema porque tantas convulsiones pues te dejan prácticamente con un cerebro muy mal estado. Así es. Gracias. De nada. Doctor, una pregunta. Sí. Después de que ya mejora, no sé, le doy la ciclovir durante 5 o 6 días y ya mejoró mucho, ¿se lo puedes cambiar por vía oral para ya que acabe su tratamiento en su casa los 21 días o conviene siempre intravenoso? No, tiene que ser intravenoso. No, siempre tiene que Y, ser intravenoso, sí. y completar los 21 días del esquema.
Definitivamente, sí, no puedes irte a menos tiempo. ¿Ok? Ok. Solo en caso de el vía oral, nada más realmente lo das para infecciones por herpes virus simple, de estos que tienes herpes virus simple labial, herpes virus simple, incluso por alguna lesión cutánea, es cuando lo puedes dar incluso vía oral. Y solamente la primera ocasión, la primera vez que tienes esta infección. Bien, y este tratamiento a dosis alta. Pero después de esto, no tiene caso. Bien, y si va a ser una infección vía cutánea, vía oral. Pero si vas a tener hospitalizado al paciente por una meningitis, que es una cosa grave, no tiene caso que lo escales o desescales a vía oral. Ok, gracias. Muy bien, chicos. Está bien, pues, bueno, entonces la próxima semana vemos absceso. Empezamos con sinusitis, ¿está bien? Y ya nos arrancamos con las infecciones de vía respiratoria, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Gracias. Muchas claro. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye, bye.